Hola amigos, bienvenidos a otro video del canal JDB. En este caso estamos viendo el desarme de un disyuntor diferencial. Tengo otros videos que explico cómo funciona específicamente el disyuntor diferencial y en este video lo que quería era realizar un desarme del mismo y explicar un poco viendo las partes cómo funciona. Bueno, no me voy a atar mucho en la explicación, pero el disyuntor diferencial lo que hace es censar la corriente que entra por dos cables, fase o vivo y neutro, la que sale hacia un circuito que está alimentando, la que vuelve a entrar. En el caso de que la corriente que sale sea diferente de la que entra, el disyuntor, que va a estar prendido, ahí está prendido, va a disparar. ¿Por qué? Porque el disyuntor entiende, probablemente sea así, que parte de la corriente que está entregando, que está saliendo por uno de sus bornes, no está regresando y está habiendo una fuga a tierra. Esta fuga, el disyuntor no lo sabe, pero puede ser desde un cable pelado que está tocando una caja, un caño, un empalme que se le soltó la cinta, un cable roto, una bobina de un motor que sobrecalentó y perdió aislación, o una persona que está recibiendo una descarga que puede ser mortal. Entonces, el disyuntor diferencial está calibrado para una corriente de fuga, ahí vemos una I con un triangulito, de 0,03 amperes, que son 30 miliamperes. Este valor es fundamental porque es el valor de corriente que produce que el corazón humano empiece a fibrilar y se detenga, se produzca un paro cardíaco. También es importante el tiempo en que funciona. Tiene que funcionar dentro de los 200 milisegundos. O sea, es muy rápido realmente. Bien, dejando de lado esto, bueno, también es importante saber, este es un disyuntor diferencial ABB2B, un modelo F362, para funcionar en 230 volt, obviamente monofásico 230. Tiene los sellos IRAM, tiene un botón que simula la falla. Este botón, cuando se aprieta, está entrando alimentación por arriba, por la izquierda la fase, por el derecho neutro, no sé si lo dije. Este botón simula en su interior una pérdida y se dispara. Y dice pulsar una vez por mes. Esta es la forma de asegurarnos de que el disyuntor esté funcionando. O sea, el disyuntor es como un airbag o un cinturón de seguridad de un auto. Mientras no pase nada, no funciona, pero llegado el momento tiene que estar listo para funcionar. Así son generalmente las instalaciones de protección de cualquier índole. En el caso del disyuntor es muy importante porque puede salvar la vida de una persona. O sea, si alguien se queda pegado y no hay disyuntor, las protecciones comunes, la termomagnética o los fusibles no no van a cortar la luz por una persona que esté quedándose electrocutada, porque la corriente que está electrocutando a la persona es muy poquito, equivale a una lamparita de, si no me equivoco, 4 o 5 watts, como la que lleva la heladera, una lamparita así chiquita. Y la termomagnética no está preparada para entender que está habiendo una pérdida a tierra. No importa si es una persona, o sea, va a cortar si esa pérdida a tierra es un cortocircuito, una sobrecarga que sobrepase sus valores nominales. Volvemos al disyuntor, que es lo que nos interesa. En el caso de que les haya quedado alguna duda, también tengo unos videos que hablan de la diferencia entre la protección termomagnética y la diferencial, videos que muestro tableros, cómo funcionan, datos, distintos tipos de videos que hice con información. Vamos a pasar al desarme de esta termomagnética.
Bueno, para desarmarla, en el caso de esta termomagnética, tiene dos tornillos acá que están tapados como con una pasta que se sacó, se aflojaron y se desarmó la termomagnética. Acá están todavía los tornillitos. Sale la tapa entera. Vemos que es la misma carcasa. Tenemos el fondo. En el fondo podemos ver directamente sale todo el mecanismo. A la salida podemos ver estas ranuritas metálicas se llama apagachispas. En el caso de que se abra el disyuntor y haya un fogonazo, debido a que la pérdida, además de ser pérdida, es por ejemplo un cortocircuito a tierra, esto tiene la función de apagar la chispa para que no se dañen los mecanismos internos del disyuntor. Bueno, lo dejamos acá de lado y tenemos el disyuntor vacío. Lo que a nosotros nos interesa es esto que salió, los órganos vitales, ¿no? Bien, tenemos la palanquita, es esta palanquita que vemos acá, que es un mecanismo de enganche y de desenganche del interruptor. El interruptor, al haberlo desarmado, no se ve tan bien, pero está acá. Los contactos del interruptor están acá. Estos dos que pasan por este tubito negro. ¿Este tubito qué es? Esto es un toroide. Toroide es un núcleo de un material magnético, ferromagnético, que amplifica el campo magnético de una corriente. No lo vamos a ver en este video, pero toda corriente eléctrica produce un campo magnético perpendicular. En el caso del electroimán, un clavo que le enrollamos un cable, lo conectamos a una pila y ese clavo se vuelve un imán. Eso es un electroimán. Bueno, esto también. ¿Y cómo funciona? Este toroide produce un campo magnético que está balanceado por el cable de neutro y el de fase. ¿Por qué? Porque uno balancea al otro, porque mientras la corriente sea igual la que entra de la que sale, se anulan, no hay campo magnético. Y tenemos otra bobinita muy cerca, que es la que mide la diferencia de este campo magnético. Cuando está calculada para que cuando haya una diferencia de 30 mA traducidos al campo magnético, le envíen a un pequeño circuito de relay que tiene la función de disparar por medio de otro mecanismo, tanto complicado acá, tiene la función de abrir el interruptor de la llave. O sea, es un sensor, ¿no? Esto tiene la función de sensor, de medir la corriente que entra de los cables principales con las que sale. El sensor y un mecanismo actuador, que es un relé, que con esa pequeña corriente dispara el interruptor principal cortando la corriente. Lo importante de esto es que sea muy rápido para que funcione eficazmente. Normalmente se dice que el disyuntor diferencial protege a las personas. Es así, también protege la instalación, porque en el caso de que haya una pérdida, no sea por una persona que se quedó pegada, sea por una gotera que produjo que entre agua en una caja de
empalmes que se mojaron, por lo que sea. También protege la instalación, obviamente. Bueno, vamos a ver si podemos ver un poquito más el mecanismo, si lo podemos desarmar más. Estos componentes que hay son un filtro de ruido, para que no se dispare por ruido eléctrico el disyuntor. Acá vemos los contactos del interruptor, que son los encargados de conducir e interrumpir la corriente principal del disyuntor. Acá corté los cables y vamos a desarmar el núcleo de la bobina esta que mide la diferencia de corriente. Acá tenemos los dos cables que pasan por el núcleo y la bobina. En algunos disyuntores da una vuelta el cable este. En este no, se ve que la bobina es lo suficientemente sensible para detectar la diferencia del campo magnético cuando la corriente de entrada y de salida es diferente. Ahí tenemos la bobinita separada. Vemos que el cablecito es muy finito, porque justamente lo que hace es generar, tiene muchas vueltas para tener mayor captación de ese pequeño campo eléctrico que produce, de ese campo electromagnético que produce la pérdida, por diferencia de corriente entre el cable de entrada y de salida. Y acá tenemos el mecanismo de desenganche. Vamos a seguir desarmándolo. Esta es la resistencia que se usa para producir el test. Esta resistencia produce, cuando apretamos el botón de test, una pérdida al neutro y justamente para probar el funcionamiento del disyuntor. Bueno, y el mecanismo de desenganche funciona por medio de otro electroimán que tiene la función, parece un mecanismo de relojería, la verdad. La función de cuando recibe la corriente que sensa esta bobina, significa que hay una pérdida y corta el paso de la corriente, desenganchando un mecanismo. Bueno, estábamos en que el corazón del disyuntor diferencial es este mecanismo que tiene un pequeño relay que dispara el desenganche y abre el circuito. Bueno, esto es todo hasta acá. Es el desarme de un disyuntor diferencial. Espero les haya gustado. Comenten, suscríbanse y bueno, nos vemos en el próximo.